Muy buenas tardes, me da mucho gusto empezar con estas imágenes que tienen que ver con la vacunación a los chicos. Es el turno de ellos y nosotros estamos allí cubriéndolo durante toda la jornada porque ha sido un motivo de inmensa satisfacción. La alegría de los chicos, de los padres, porque lleva tranquilidad, porque entienden ellos la protección que significa la vacuna. Las colas han avanzado durante toda la mañana en los distintos lugares, otro paso hacia el fin de la pandemia, como decimos ahí en pantalla, porque ha significado la presencia de miles de chicos, otro éxito en la vacunación que se ha dado en la República Argentina, mientras todavía hay países que tienen enormes problemas por las medidas sanitarias, por las vacunas, etc. En la Argentina parece haberse adesentado una victoria formidable de quienes han estado a favor de la vacunación durante todo el tiempo. Hubo al principio algunos escarceos por los cuales se manifestaron en contra de la vacunación algunos sectores periodísticos, como siempre, los que han jugado en contra, pero en cuanto advirtieron la pasión que la gente tenía por vacunarse, por darse seguridad, me parece que eso fue abatido. Y aunque no todos están vacunados, me parece que la sensación es que tenemos un país que sí ha sabido perfectamente valorar todo lo que se hizo en materia de esfuerzos para traer la vacuna. Y ahora tenemos a los chicos, ahí están las imágenes que durante toda la jornada nos acercaron alivio, sonrisas y algunas emociones, porque también, como van a ver, van a tener hasta madres con sus chicos llorando por lo que significó poderse vacunar. Nicolás Munafó ha estado en la cobertura de esta jornada y me da muchísimo gusto presentarte, Nico. Muy buenas tardes. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo le va? El gusto es mío. Bueno, una jornada, como usted decía, emocionante, por lo menos aquí en la rural, con los distintos padres, madres y también con chicos y chicas que se han vacunado. Estamos hablando de menores de 3 a 11 años, que cuando salían de hacerlo con su carnet en la mano estaban visiblemente emocionados. En muchos casos más los padres que los chicos, pero entiendo que para los padres también es una tranquilidad, un alivio tener a sus hijos e hijas vacunadas. Bueno, hablábamos con ellos, algunos que se quedaban en llanto, y también fue muy lindo ver la imagen de los chicos, Víctor Hugo, que venían con sus muñecos, con sus disfraces, con sus máscaras, algunos con antifaces, digamos, ¿no? Bueno, porque no dejan de ser niños y obviamente también entienden la situación en la que estamos viviendo y en la que seguramente en los próximos días, en el próximo tiempo, vamos a poder salir gracias a la vacunación. Ninguno se quejó del pinchazo, todos estaban muy alegres de haber recibido en este caso la primera dosis de la vacuna Sinopharm, que eran las que estaban destinadas a los menores de 3 a 11 años, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estuvimos trabajando en la rural, como también en los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, así que una jornada muy alegre para nosotros que hemos trabajado muchas veces en cubrir a las personas que se vacunaban. Creo que hoy también fue una jornada especial, a ver, a los menores de 3 a 11 años también muy contentos, e insisto con esto, que cada uno venía con su juguete, con su máscara, con su antifaz, contentos a vacunarse, y cuando salían de la rural al hacerlo, la verdad que su sonrisa era impagable. Una jornada muy buena que va a seguir durante los distintos días, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, así que la alegría, Víctor Hugo, de poder contarlo y mostrarlo a través de C5N. Además quiero sumar este dato que recién lo contábamos también, pero creo que es muy importante, que en la provincia de Buenos Aires hace algunos minutos se ha anunciado la vacunación libre para mayores de 18 años en la segunda dosis, es decir, no van a tener que esperar que les llegue el turno a la aplicación, en este caso de la provincia de Buenos Aires, sino que una vez que hayan pasado la ventana de los días, digamos, de las primeras dosis, que difiere según la vacuna que ya se han colocado, van a poder asistir al vacunatorio solamente con el DNI, con el cartón que le dan, pero ellos no van a tener que esperar el turno, sino que van a poder acceder a la segunda dosis de manera libre. Eso obviamente también es un paso al esquema completo que tan importante es por estos tiempos. Nosotros te acompañamos con imágenes. Nicolás, me gustaría que cuentes alguna experiencia, algo lindo que pudiste apreciar, que viste, aunque todo el panorama que estás describiendo es de enorme optimismo, algo que te quedó como una postal de la jornada. Y mientras nos contás, seguimos viendo colas y gentes, niños que llegan para vacunarse. Bueno, la primera postal es personal al ver la foto de mis sobrinos también vacunados en Junín, eso también me trae un alivio importante y una alegría. Y la segunda, por lo menos vivida aquí en la rural, era eso que le describía Víctor Hugo. Muchos chicos que con sus barbijos de colores, con sus muñecos bajo el brazo, y algunos también con antifaz o con alguna máscara, digamos, de sus ídolos, de sus héroes que han visto seguramente en alguna pantalla de televisión, vinieron aquí a vacunarse, y sobre todo la alegría de su sonrisa, eso creo que marcó lo que fue la primera jornada de vacunación a menores de 3 a 11 años.
Bien, Sarmiento está dando la triple vacuna últimamente, ¿no? Nosotros estamos bien, así que estoy contento también por eso, pero todo con moderación y tranquilidad para seguir siguiendo las dosis fecha a fecha. Bien, digo la triple vacuna por los 3 goles que le marcaron al Aldo Civi el otro día. Claro. Nicolás, hasta luego. Hasta luego, Víctor Hugo, muchas gracias. Lautaro Maislin, buenas tardes. Sí, Víctor Hugo, ¿cómo va? Muy buenas tardes para vos, para todos los que nos están viendo a través de la pantalla de C5N. Vamos a analizar este nuevo cruce de tuit entre Aníbal Fernández y Nick, el dibujante. Y arranquemos por un destacado del diario Clarín de hace unos minutos que dice... No, no es bueno, este también es importante, pero es de Telam, sobre el reconocimiento Sputnik. Ponelo de nuevo porque la noticia... lo vale, me parece, mientras buscamos lo que estaba esperando Lautaro para el tema que va a tratar. Bueno, volvemos a Lautaro. Ahí está, la Organización Mundial de Salud podría reconocer la vacuna rusa Sputnik V este año. No nos olvidemos que detrás de esto hay toda una cuestión política. El resto de Europa no quiere a Rusia, Estados Unidos tampoco, la Organización Mundial de la Salud está muy en manos de toda esa gente y por consiguiente... a Rusia le hacen la vida imposible en muchos casos. Pero volvamos a Lautaro Maislin. Ahí tenés el destacado de Clarín que dice: Aníbal Fernández, si Nick quiere hacerme una denuncia que le haga. El ministro de Seguridad relativizó lo que dice Clarín, las agresiones contra el dibujante, dijo que no sabía que sus hijas iban a la ORT y que si él se sintió agraviado le pidió disculpas. Rechazó las acusaciones por supuesto antisemitismo. Esto es lo que dice el destacado de Clarín. Y vamos a mostrar, Víctor Hugo, lo que fue el cruce en Twitter entre Nick y el ministro Aníbal Fernández. Había comenzado Nick con regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro. Y Aníbal Fernández le había contestado que muchos colegios de Cava recibían subsidios del Estado y lo que estaba marcando ahí es la doble vara a la hora de criticar los subsidios y lo que hace el gobierno. Ahora vamos a ver lo Lautaro, que dijo Nick. Sí. Puedo preguntarte algo. Quisiera ver otra vez los tuits para analizarlos un poco, porque ¿dónde Aníbal Fernández? Yo pensé que había hablado de chicos, de los hijos de Nick. En este tuit por lo menos no. ¿En cuál Vamos habló? Al anterior y lo que dice Aníbal Fernández lo que ahí... dice Nick es muy gracioso cuando habla de trabajo, esfuerzo, futuro y porvenir, y es el más conocido repetidor, plagiador del trabajo de otros colegas. Esto es una parte graciosa. Pero estaba mirando el tuit de Aníbal Fernández. Sí. Yo creí que había dicho tus hijos van a ORT. Finalmente el que lo dice es Nick. Sí, entonces, porque Aníbal Fernández ahí no está señalando nada de los hijos. Lo que está diciendo Aníbal Fernández es esto que te comentaba Víctor Hugo, la doble vara de Nick, porque bueno, pero le dice a Aníbal Fernández que el colegio ORT sí recibe subsidios y bueno, obviamente Nick dijo que sus hijos van a esa escuela. Pero es él el que lo dice entonces. Yo creí que era Aníbal Fernández de los tuits. No había leído la textualidad, no había prestado atención a eso. Aníbal Fernández habla del colegio ORT como un colegio que recibe algún tipo de subsidio. Pero no veo que señale a los hijos. De todas maneras habrá dicho Nick lo está haciendo por mis hijos. Tampoco advierto cuál es la amenaza. Y Mauricio Macri, que aprovecha la ocasión, por lo que veo. Todos somos Nick, es lo que dice el expresidente Mauricio Macri. Dice: no salgo de mi asombro. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, amenazó a Nick por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas, viajes de egresados con fines electorales. Y ahora vamos a ver una noticia que tiene que ver con un grupo de empresarios que dice lo siguiente. Nuestra Voz, que es un grupo de WhatsApp que integran varios empresarios, dice cómo se organizó el repudio empresario por el tuit intimidatorio de Aníbal Fernández. Este es un grupo creado para Macri en el 2019, en la campaña del 2019. Es un grupo de empresarios que juegan organizadamente, podría decirse. Nuestra Voz se llama el grupo. Sí, Víctor Hugo, y dice el destacado: como suele ocurrir, la disputa dio lugar a varios subgrupos que debatieron lo sucedido hasta que se llegó a un mensaje de consenso que se compartió en el grupo principal. En un país democrático y republicano, un ministro de Seguridad de la Nación haciendo abuso de poder y usando información personal confidencial para amedrentar
a un ciudadano constituye una flagrante violación de los derechos humanos. Exigimos la inmediata decisión presidencial sobre el tema tan delicado. Esto es lo que rescata La Nación del grupo de WhatsApp. Y Víctor Hugo, vamos a ver el análisis que hizo el humorista Alfredo Casero también en su cuenta de Twitter. Me dicen que ha borrado este tuit, pero dice lo siguiente, y esta es la respuesta al cruce entre Aníbal Fernández y Nick. Dice: nosotros sabemos dónde van los hijos de ellos, dónde viven las amantes, dónde van y dónde vienen. Filmémoslo, pongamos las direcciones, nosotros somos miles. Y esto también es lo que dice Alfredo Casero en una clara incitación a escrachar, Víctor Hugo. Sí. Bueno, y ahí termina el tema. Sí, Víctor Hugo, habló, venía de antes, habló Aníbal Fernández, también habló Nick, no sé si lo vamos a escuchar ahora, pero sí vamos a recordar el cruce que tuvieron hace apenas muy pocos días, que es el siguiente. Primero Nick tuiteó desde su cuenta: según Pagni, se podría hacer fraude en la elección comprando fiscales, con la platita que dice Goyan. Ya estamos hablando de algo que hace al profundo mamarracho en el que está metido la oposición, para la que juega claramente Nick. Lo que dijo Pagni es material de descarte, una actitud que no se compadece para nada con su preparación. Es imposible el fraude. Y eso sería con la platita que dice Goyan, comprando fiscales. Quiere decir que tanto Pagni, no, cosa que no creo, como Nick creen que los fiscales del PRO son comprables, son todos vendidos. Qué escasa moral que le asignan a sus representantes en las mesas. Y ahí lo menciona Víctor Hugo Nick a Aníbal Fernández, dice: los haces para esta operación serían Mansur y Aníbal Fernández. Esos serían los que comprarían los fiscales del PRO, para que los fiscales del PRO acepten que en una mesa donde hubo 80-80 en materia de votos, pongan 160-0 a favor del gobierno. Sería Mansur con Aníbal Fernández el que compra los corruptos fiscales que, según estas personas, tendría que poner el PRO para que hubiese corrupción y hubiese fraude. Sí, Víctor Hugo, vos decías que el material es descartable. Bueno, el propio Nick terminó borrando ese tuit que rápidamente con la producción capturamos la semana pasada, y esta es la respuesta a ese tuit en relación al fraude, Víctor Hugo, y dice Aníbal Fernández, o decía: fraude son los plagios que haces cuando tratás de hacer humor y no te sale. Bueno, por eso hoy, cuando arrancábamos con la información, decíamos un nuevo cruce en Twitter entre Aníbal Fernández y Nick, que viene desde hace tiempo, Víctor Hugo, y también en el 2015 hubo varios cruces también. Me gustaría volver después al comienzo, porque algo se me había escapado esta mañana. Había escuchado los comentarios, pero no había leído los tweets textualmente, donde aparecía primero la amenaza y segundo la mención a los chicos. Yo lo vería de nuevo, porque hay algo que no me convence, o este es el seguro, este es el tuit de Aníbal Fernández. Sí, Víctor Hugo, es el original. Tweet, el original. Déjame leerlo. Sí, arranca Nick y Aníbal Fernández le contesta esto. Sí, Nick dice lo que dice allí, habla de trabajo, esfuerzo, futuro por venir, que es el chiste que hace Nick en este caso, en función de lo que se sabe de cuál es su vida como humorista. Pero Aníbal Fernández le responde, tocado por la denuncia, entre comillas, de Nick. Me parece que esto es quizás un exceso de celo de Aníbal Fernández, responderle a alguien que es humor, pero bueno, cosas del ministro. Muchas escuelas y colegios de la ciudad reciben subsidios del Estado, y está bien, con relación a lo que era la ayuda para los alumnos de la provincia de Buenos Aires. Y pone como ejemplo la escuela Colegio Hort. ¿La conocés? Yo creí que se refería, Aníbal Fernández, a algún dibujo que ha hecho Nick sobre la escuela Hort, porque eso sí me parece haberlo visto en algún tramo televisivo o algo por el estilo. Busquen para más adelante. Hay un dibujo de Nick hablando de la escuela Hort. Debe venir de ahí. Anterior a este tuit, Víctor Hugo, pero bueno, lo que le marcan a Aníbal Fernández, que después Aníbal Fernández termina diciendo que pide perdón si Nick se sintió amenazado, es la pregunta reiterada: ¿la conocés? ¿Lo conocés por el colegio? Sí. Bueno, me cuesta encontrarle la vuelta a la amenaza y a la mención de los chicos. Vamos a hablar del previaje, que me parece un tema bastante más positivo y más interesante, tanto para el gobierno como para ustedes, para la audiencia. Al previaje le ha ido fantástico. La gente viajó por todo el país. 4.270.000 personas. 17.000 millones de pesos, más casi 18.000, en un cálculo provisorio.
porque se hace a la baja el cálculo, pensando en lo que per cápita se gasta y lo sitúan, por ejemplo, en 1.000 y pico de pesos las personas que hicieron el viaje por un día y los que viajaron 4 días, con 3, 4 mil pesos más o menos se habrían arreglado. Bueno, el previaje ha sido del año pasado para algo auspicioso. Este año directamente pensando en enero, febrero, marzo, abril del año próximo, es un éxito rotundo, extraordinario. Marca también el hecho de tener más dinero la gente. No es tan solo la ventaja y la posibilidad que le dan con el previaje, sino también tener un poco más de dinero en el bolsillo. Para hablar de este tema hemos invitado una vez más a la doctora Julia Estrada, nuestra amiga. Julia, bienvenida. Contanos un poco qué te parece todo esto del previaje y lo que pasó este fin de semana largo en la República Argentina. Me parece que sin ninguna duda es una erogación fiscal, como le gusta decir a Martín Tetaz, platita bien invertida, porque efectivamente lo que hubo fue dinamización del consumo. Lo que vos decís, Víctor Hugo, 17.000 millones de pesos girando, circulando en la economía, eso impacta en el crecimiento económico. También, obviamente, tenemos ahí subsidio fiscal para poder lograr que estas personas puedan viajar y tener el 50% de la cobertura de lo que gastan en el pasaje, luego en gastos en el viaje. Esto me parece importante resaltar. Y la verdad es que la actividad turística, lo digo por las críticas que hubo también hacia la medida de Axel Kicillof en relación a los viajes a los egresados, la actividad turística está al día de hoy al 50% que en la prepandemia. Es la actividad más golpeada, sin ninguna duda. Está realmente funcionando a la mitad. Obviamente se espera una temporada de verano que vaya a recomponer. Pero es la actividad que si no le inyectás dinamismo, si no la empujás, no va a arrancar. Por eso me parece importante resaltar las medidas que hay se que están romper haciendo. la inercia que generó también la quietud de la pandemia. Totalmente. Y es la actividad económica, para también quienes nos interesan los puestos de trabajo, que está con 60.000 puestos de trabajo menos que la prepandemia. El resto de las actividades se viene recomponiendo. Por ejemplo, la industria tiene 25.000 puestos de trabajo más que con Macri. Fíjate vos, le descontó a la pandemia y ahora le empieza a descontar al macrismo, esos puestos de trabajo que acá contábamos que se iban destruyendo. Bueno, la industria va logrando recomponer. Hay algunas actividades intermedias, como comercio, transporte, que están intentando recuperar lo perdido en pandemia, todavía no lograron recuperar la totalidad de la pandemia. Y hay otras actividades que siguen mal. Es el caso de hotelería, restaurantes, gastronomía. Por eso lo que pasó este fin de semana a mí me puso muy contenta, a mucha gente le puso muy contenta, porque significa que poniendo plata esto se puede empezar a dinamizar. ¿Por qué se generó bronca o fastidio, tanta contra con el viaje de los egresados ayudado por el gobierno de la provincia? Yo creo que ahí, más que la decisión de gastar, lo que molestó es en quién se gastaba. Mira, yo te pregunto, Víctor Hugo, si se hubiera puesto la misma plata, los 6.000 millones de pesos que pone Axel Kicillof en estos 220.000 chicos con viajes de becas de 30.000 pesos, si hubieran puesto 6.000 millones de pesos en empresas hoteleras, ¿vos creés que hubiera habido el mismo cuestionamiento? Yo creo que no, porque durante toda la pandemia ha habido incluso erogaciones al mundo empresarial y eso no molestaba, pero cuando aparecen sujetos concretos, específicos, provincia de Buenos Aires, que van a viajar a la provincia de Buenos Aires, de chicos y chicas que de otra manera no se podrían pagar el pasaje, bueno, eso ya molesta. Es claramente una actitud clasista. ¿Se sabe cuánto dinero en total estaría invirtiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Entiendo que son 6.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 6.000 millones de pesos. ¿Cuánto le dieron a Vicentín? ¿Cuánto le tiraron a Vicentín? 23.000 millones. 4 veces más le dieron a Vicentino, una sola empresa de un grupo de ladrones, depredadores, que son buscados internacionalmente por los bancos a los que también estafaron en el orden internacional, pero que se llevaron 23.000 millones de pesos del Banco Nación. 4 veces más lo que la provincia de Buenos Aires piensa gastar en jóvenes para que a su vez gasten, porque los jóvenes no van a quedarse con los 30.000 pesos. Eso va a las empresas de transporte, a los hoteles, eso se mueve como se movió este fin de semana. Eso dinamiza la economía. Eso es inteligencia, porque ese dinero retorna en impuestos, retorna en la recuperación de empresas que, al estar mejor, van a poder aportar más al Estado. Totalmente. Y te hago una comparación con Macri. ¿Vos te acordás que Macri pierde las elecciones PASO en 2019, primero? Bueno, esas elecciones, 3 días después, hace un paquete de anuncios, que acá de hecho lo habíamos comentado. Ese paquete de anuncios hoy valdría 85.000 millones de pesos. 14 veces más
que solamente el programa de Axel de financiación de las becas para los pibes y las pibas para que se vayan de viaje. 14 veces más, con lo cual la pistolita de tirar billetes de Martín Tetaz no le alcanzaría. Tendría que comprarse 10 pistolas más para poder mostrar lo que su jefe político emitió en el mismo momento en que perdía las elecciones. De todas maneras, esa idiotez de Tetaz, que está copiada de una cuestión americana, sí, de emitir dinero con una pistola, con una maquinita igual al funcionamiento de la pistola, es una imagen poderosa para la gente. Sí, pero déjame decirte una cosa, un par de cosas para aclarar. En primer lugar, lo que dice Martín Tetaz en relación al aumento de la base monetaria no es cierto. La base monetaria en el último año, septiembre contra septiembre, está cayendo 16%. Él habla de una duplicación de la base monetaria tomando el periodo de la pandemia, agarra desde marzo del 2020 hasta ahora. Y claro, sí, yo le pregunto, ¿cómo hubiera financiado ATP? ¿Cómo le hubiera financiado los salarios a los trabajadores que de otra manera se hubieran quedado sin laburo? ¿Qué hubieran hecho con un mercado en pesos defaulteado? Por ello, por la CUNSA. Con un mercado en dólares al cual no podemos acceder, porque también nos dejaron prácticamente en default. Con una recaudación económicamente cayendo fuertemente, al 70% caía la recaudación respecto del gasto aumentando. En el momento en el cual la emisión monetaria aumentaba, ¿qué hubieran hecho? No hubieran aumentado la emisión monetaria, no le hubieran sostenido la economía a ninguna de las empresas que hoy lo siguen apoyando. Eso me parece que es la pregunta que hay que hacerles. ¿Cómo hubieran gestionado la pandemia? Porque era imposible el año pasado no emitir. Y otra cosa te quiero decir, Víctor Hugo, no es cierto, porque esa pistolita que tira billetes da la idea de que la emisión es ilimitada. Y eso no es cierto. La emisión monetaria está asociada a al menos dos variables. La recaudación, es decir, la masa que recauda el Estado Nacional, y también la base monetaria. Y también las utilidades del Banco Central. Hay una relación entre variables económicas y lo que se puede emitir. No es ilimitado. Tenía ansiedad por preguntarle Sí. a Julia Víctor Hugo sobre el accionar de Martín Tetaz en la mesa de Juana Viale, pero ya quedó clara su postura y su respuesta. Ahora analicemos tanto a Patricia Bullrich como a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y a la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió. Arranquemos por Elisa Carrió criticando el plan del gobierno de la provincia de Buenos Aires de generar planes para que los chicos viajen gratis. No han podido hasta el momento plantear una estrategia de gobierno hacia dónde van. Todos son medidas de corto plazo, agarrarse como pueden, emitir. Digamos, a ver, que un gobierno plantee como medida viajes de egresados, cuando el papá del egresado tiene su negocio cerrado, la mamá está sin trabajo, o la abuela se quedó sin posibilidades de darle a su nieto unos pesos para su viaje de egresados. Claro. La verdad es que es un atentado a la dignidad primaria de los argentinos. Atentado a la inteligencia, lo que está diciendo Patricia Bullrich. Si el papá está mal, si la mamá está mal, el pibe está pésimo, el pibe está sufriendo porque no puede ir con sus amigos, no puede participar del viaje de egresados. Y lo ayudan directamente a él para que vaya la posibilidad del viaje a hacerse realidad. Es no entender nada. Es como si no tuvieran chicos, como si nunca hubieran sido pobres, como si nunca hubieran estado en un hogar donde las cosas se escasean y los padres desesperan porque los chicos necesitan algo, como por ejemplo el viaje con los amigos. ¿No puedo ir? ¿No voy a poder viajar yo? ¿Me voy a tener que quedar? ¿Van a ir ellos y yo no? Cosas así se viven, pero miles de veces en los hogares humildes. Lo que se está haciendo es reparar esto. Lo que no entiende Patricia Bullrich es ese aspecto. Además, a mí, honestamente, me pasó exactamente lo contrario que le pasó a la oposición cuando escuché la medida, porque justamente es creativo. Está buscando vincular dos cosas, que es el problema en el turismo, en la hotelería, que yo mencioné más temprano, que es la actividad más golpeada. Si hay empresarios y empresarias que nos estén viendo, lo saben, es la actividad más golpeada, sobre todo además en la provincia de Buenos Aires, con una actividad que tiene un tinte también educativo y recreativo, con los pibes y las pibas que no podrían pagarse el viaje. A mí me parece que es insensible no pensar que es una buena medida. Estamos hablando no lo puedo ver de otra manera. De una señora que ha estado de acuerdo con asesinatos de niños, un niño de 12 años que tiene ahora los dos asesinos que eran policías con prisión perpetua, estuvo de acuerdo con el asesinato de Rafael Nahuel, y esto es casi una prolongación de esa sensibilidad a los chicos. ¿Qué es esto de ayudar a los chicos si por ahí los papás no están en una buena situación? El razonamiento, además de la perversidad política típica de Patricia Bullrich,
la irreconciliable manera de relacionarse inteligentemente con los hechos que hacen a la gente del común. Lautaro. Sí, Víctor Hugo, y ahora tenemos una insólita comparación de la líder de la coalición cívica que integra Juntos por el Cambio, y quiero que lo responda Julia tanto como feminista como economista. Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Si un marido golpea a la mujer todos los días, le dice no valés, no servís, sos terrible, no valen nada, no sirven para nada, y después que la golpea le dice pero te doy platita, así te compras un anillo, el que querés. Un día la mujer lo acepta y se reconcilia. Otro día dice me están usando. Otro día dice me están humillando. Otro día dice me están aniquilando en mi dignidad de persona. Esto es lo que sienten hoy los pobres en toda la nación. Que si ellos te dicen con platita te compro, el otro te dice ya llegó el límite de mi humillación. Ya no quiero ser esclavo. Qué horror esta mujer, está cada día peor. Tiene que estar muy enferma. En cualquier momento aparece el médico periodista que hace diagnósticos a distancia, vendría muy bien que la pueda aconsejar también. Porque está diciendo algo muy duro además y muy feo de las mujeres. Es por el dinero que después la conviene. Le dan una paliza y después le dan dinero, le dan platita. Qué manera de mirar el mundo de las mujeres. Es mucho más aterrador el panorama de una mujer que vive dentro de la violencia de género y no puede salir de la misma. No es que la compren, no es que sea una barata, como ella evidentemente piensa de esas personas. Es atroz, esta mujer es atroz. Me avergüenza, me da cosa, como suelen decir los chicos, desde el punto de vista humano. Aterra los puntos de vista que establece, la comparación que se permite hacer. Sí, es insólita y por eso lo queríamos compartir con Julia, tanto como feminista como economista. A mí me parece increíble cómo se le puede cruzar por la cabeza una comparación de la sociedad con una mujer que padece violencia, ¿no? Está diciendo lo peor, además, obviamente, del gobierno, pero también de esa sociedad a la cual no le asigna ningún tipo de subjetividad, de autonomía, de capacidad de discutir. Claramente, además, las urnas mostraron que las últimas elecciones, que es una sociedad que estaba marcando qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, para dónde hay que ir, con lo cual me parece que está, bueno, claramente construyendo un estereotipo de sociedad que no es, y además, bueno, esa idea de un gobierno que es violento me parece un problema. Doctora Julia Estrada, quiero aprovecharte por último por lo que está ocurriendo en estos momentos en Washington, a las 6 de la tarde hora de allá, es decir, a las 20 horas de acá, más o menos, hay una reunión muy importante. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué va a ocurrir allí o qué deseas que suceda? Bueno, Argentina está evaluando si finalmente puede esa carga en el corto plazo de 19.000 millones de dólares que en el 2022 vencen, con el Fondo Monetario Internacional teniendo para el 2022 uno de los vencimientos más importantes, si los puede realmente reestructurar, renegociar, para poder tener en el 2022 un presupuesto viable. Yo recuerdo que en el mensaje del presupuesto, cuando uno lo abre, lo primero que escribió Martín Guzmán en el mensaje del presupuesto fue: estos 19.000 millones de dólares asumimos que no se van a pagar, porque entonces, como no se van a pagar en el corto plazo, se van a postergar, se van a reestructurar, se van a refinanciar, vamos a poder hacer todo esto. Con lo cual Argentina está discutiendo el 2022. En este cortísimo plazo está discutiendo eso. Me parece que finalmente la ratificación de Georgieva es una buena noticia para Argentina, considerando todo lo que se venía construyendo con quien estaba al frente del Fondo Monetario Internacional. Me parece que de otra manera hubiera tenido que arrancar desde foja cero Argentina y eso hubiera significado un esfuerzo importante. Sí me parece importante la letra chica de lo que finalmente se logre poner por escrito. Yo creo que tienen que ser muy claras las definiciones respecto de la soberanía argentina en la definición del programa económico. Martín Guzmán lo viene planteando en más de una oportunidad. Y me parece también muy importante decirlo, nosotros del Centro de Economía Política lo hemos dicho muchas veces, que 10 años sabemos que no es sostenible. 10 años para la Argentina, con una carga de deuda que ya arrastra del sector privado reestructurada en septiembre del 2020, más lo que va a ocurrir con el Fondo Monetario Internacional en 10 años, aún asumiendo un periodo de gracia, significa que en algún momento tenga que volver a sentarse a discutir. Esa es una limitación
clara, objetiva y concreta que nos da el Fondo Monetario Internacional en este momento. Sería bueno que el FMI flexibilice su postura, considerando cómo ha planteado que hay que abordar la pandemia en un montón de documentos de trabajo en donde dijo que había que rediscutir la riqueza, que plantear distribución del ingreso, que los países tenían que poder tener crecimiento y mayor igualdad. Bueno, todo eso que ha dicho el fondo sería bueno que también lo ponga en práctica. Qué gusto, Julia. Bueno, lo mismo digo. Qué buena clase de economía también. Muchas gracias. Gracias a vos. La doctora Julia Estrada. Nosotros tenemos que hablar de Bolivia. Bolivia otra vez acechada, según el presidente Arce, por un golpe de Estado. No conforme con aquello que abochornó a América Latina, que tuvo la participación tan desgraciada del gobierno argentino de entonces, a cargo de Macri, con ayudas de armas, etcétera, pero también de Brasil y de Ecuador, y sobre todo de la Organización de Estados Americanos, de la Embajada de los Estados Unidos, todos unidos para dar un golpe de Estado en Bolivia, del cual salió por vía democrática el país boliviano, con la victoria de Arce en las elecciones. Ahora a Arce le han hecho manifestaciones en los días anteriores de sectores cívicos que quieren voltear al gobierno. Y estas son imágenes de lo que hoy está ocurriendo con el pueblo que respalda al presidente Arce de ese ataque impiadoso de las derechas bolivianas y latinoamericanas y mundiales. Escuchemos al presidente Arce. La conspiración antidemocrática no ha sido definitivamente derrotada con las elecciones del año pasado. Vuelve a alzar la cabeza promoviendo disturbios y la desunión entre bolivianas y bolivianos para crear las condiciones de un nuevo golpe de Estado, que de prosperar echaría por tierra toda nuestra lucha por impulsar las acciones que hemos enunciado. Llamamos pues a los pueblos del mundo, cuyos representantes genuinos están presentes en este encuentro, a estar alertas, porque la lucha de un pueblo es la lucha de todos los pueblos, así como la defensa de la madre tierra es la defensa de la vida de todos los pueblos. Esto es en Bolivia, una imagen colorida, bellísima al mismo tiempo. Y tiene, por otra parte, la maravilla de ser imagen de pueblo. El pueblo boliviano respaldando a su gobierno, acechado por esa derecha que internacionalmente se mueve, como vemos que ocurre, por ejemplo, en la Argentina. Todo les viene bien para deteriorar a los gobiernos que no tienen el seguimiento de los postulados de la derecha. Miren lo que pasa en Chile. Lo va a contar Leo Poblete, amigo nuestro, que está contándonos estos últimos días de Chile, que han sido muy especiales, con una derecha muy activa y con una buena respuesta también del pueblo chileno. Leo, un abrazo, muy buenas tardes. Abrazo trasandino, Víctor Hugo, a vos y a los compañeros en la mesa y a los que sintonizan C5N a esta hora. Hoy el gobierno de derecha de Sebastián Piñera anunció el estado de excepción en la zona del Gualmapu. Estamos hablando de la zona en el sur de este país, donde hace siglos viven nuestros hermanos mapuches, nuestras hermanas mapuches. Esto ha causado tremenda indignación. ¿Por qué? Porque además lo hace un 12 de octubre. Recordemos que hoy es el día de la resistencia indígena, de los pueblos indígenas, y el gobierno anuncia este estado de excepción por 15 días que son prorrogables, un gobierno que está asediado con problemas en varios frentes. Víctor Hugo está con el problema de los Pandora Papers, su presidente, Sebastián Piñera, quien a partir de mañana, a las 9 de la mañana, empieza la acusación constitucional, es decir, el juicio político contra Sebastián Piñera por el tema de los Pandora Papers. Muchos acá en Chile sostienen que esta decisión de hoy es para correr el enfoque naturalmente con respecto a lo que va a pasar mañana. No olvidemos que también el lunes que viene se cumplen 2 años de aquella jornada histórica de lucha en este país, el estallido social de 2019. El próximo lunes 18 se cumplen 2 años. Ha reaparecido, Leo Poblete, esa capacidad para la represión que tiene el gobierno de la derecha chilena. Absolutamente. Es más, en la marcha por la resistencia de los pueblos originarios, hace tan solo un par de días, el domingo pasado, una
vedora de derechos humanos, una observadora de derechos humanos, fue asesinada en plena Alameda. Estamos hablando de la arteria principal en el centro de Santiago. Fue asesinada, todavía se está investigando cuál fue el motivo de su muerte. Los testigos, la gente que estuvo en ese lugar el domingo a la mañana, dicen que fue a raíz de una bomba lacrimógena que le pegó en su cuello. Carabineros de Chile sostiene la hipótesis de que fueron fuegos artificiales arrojados por los mismos manifestantes. Leo, como siempre, precisión periodística excepcional. Muchas gracias. Quizás mañana nos reencontremos si podemos contar contigo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. La derecha se mueve en todos lados. Veíamos lo de Chile, sabemos lo que pasa aquí. Aquí es una locura, por supuesto, eso de Carrió, lo de Bullrich, todo lo que hemos vivido en estas horas, la aparición de Macri, queriendo aprovechar una situación que se ha planteado entre Aníbal Fernández y alguien que hace humor en un diario. Cualquier cosa les viene bien. La comparación que ha hecho Carrió del asombro, no he podido salir todavía. El gobierno tiene una relación de golpeador, de hombre golpeador, y las mujeres, ante el hombre golpeador, se arreglan con la paratita. Y lo mismo está sucediendo, dice ella, piensa ella, en su cabeza muy complicada. Lo mismo ocurre en la relación del gobierno y el pueblo. Pero la derecha está muy activa en todos lados. Miren lo que pasa en Italia. Tomamos contacto con otro gran periodista y amigo, Marcelo D'Aloisio. Muy buenas noches. Doctor Hugo, un placer enorme. Muy buenas tardes, en cambio, para todos ustedes. ¿Cómo andamos? ¿Qué está pasando ahí, Marcelo? Bueno, hay mucha preocupación con referencia a la presencia de los extremistas de derecha que tenemos en Italia, los neofascistas, que hacen parte de una formación política que se llama Forza Nova. Pero para entender lo que está pasando por acá, hay que recordar que el próximo día viernes será obligatorio presentar, estimado Víctor Hugo, el certificado anti-COVID para ir a trabajar, para todos los trabajadores, público y privado. El certificado te lo dan si tenés una dosis de la vacuna o si te haces un hisopado cada 72 horas. Lo tenés que pagar vos, 15 euros, ¿no es cierto? Bien. Los antivacunas salen de frecuente a la calle a manifestarse. Lo que pasa es que se infiltran estos extremistas neofascistas, provocando destrozos. Intentaron el domingo pasado, digamos, hacer explotar una bomba casera en la jefatura de gobierno, nada menos, en Palazzo Chigi. Entraron, digamos, ocuparon, destrozaron la sede de la CGT italiana, la Confederación General de Trabajadores de Italia. Esto ha provocado realmente el reproche y la condena de parte de todos los partidos políticos moderados, ¿no es cierto? El primer ministro Mario Draghi, por ejemplo, Víctor Hugo, fue a visitar esa sede y se entrevistó, digamos, con el secretario de este partido, con decirles que el gobierno de Italia y otras formaciones políticas que tenemos en este país han presentado de forma conjunta en el Parlamento una moción para disolver este partido político que se llama Forza Nuova, de origen, digamos, nazifascista, para que no se presente ninguna cita electoral, a pesar que ellos, por ahora, por suerte, no tienen representancia política, ¿no? Pero fíjense en ustedes hasta dónde se puede llegar cuando el extremismo comienza a conquistar las calles de cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Marcelo, la seguimos día por día, estamos muy atentos a lo que sucede en Italia. A mí me da mucha pena, desde C'eravamo tanti amati, ti ricordi de Nos habíamos amado tanto, filmada ahí en la Piazza del Popolo, y que ahora aparezca esta gente de la derecha tan dura, tan fea, llevándose todo por delante en ese lugar tan querido de Roma. La seguimos, Marcelo, si no hay de momento algo más para decirnos. Muchas gracias como siempre. Siempre a disposición cuando ustedes dispongan, Víctor Hugo, aquí estaremos. Hay un último momento, estamos atentos. Allanamiento en la Bombonera, alerta en C5N. Sí, Víctor Hugo, ya está el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal en la puerta. Lo había solicitado Celsa Ramírez y el juzgado se lo otorgó hace un rato. Están
en la puerta. Ahora, en este momento, en la boca, es la información que nos comparte nuestra colega especialista Vanessa Petrillo Víctor Hugo. Bueno, están allanando la Bombonera por una cuestión del aforo. ¿Sabías algo de esto? Diego Fuchs, el querido Chavo, está con nosotros. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Estuve en la cancha de Boca, me pareció que se había violado esto del aforo, pero por sectores. Es decir, no arriba de todo, no, en las plateas en algunas, sí en las populares medias, pero bueno, así por sectores. Estaba bastante claro que había sectores que estaban vacíos y otros con muchísima gente. Por los sectores vacíos supo atacar muy bien la selección argentina el otro día, ¿no? Estuvo muy bien, sí, gran partido, sobre todo por un rival como ese, que es un clásico. Es un rival siempre con excelentes jugadores. Yo no te he seguido mucho, lamentablemente, pero en esos programas de paneles se le pegaban bastante a Scaloni. ¿Vos estabas entre los mordaces? No. Yo estoy entre esos mordaces. Pero bueno, ahora cuando el equipo juega bien. Sí, juega más que bien. Mi problema era cuando el equipo jugaba mal y decían que jugaba bien. Ese era el problema. Pero ahora está todo muy bien. Muy bien, varios partidos. Sí, 4. En la final y 3 más que jugó por la eliminatoria. Pero partidos pesados, ¿no? Sí, partido bravo, Venezuela allá. Digo, Brasil Bolivia, es un rival interesante para medirte. Bolivia, sí, Brasil, Uruguay ahora, son dos clases. Yo sabía que estabas un poco en contra de Scaloni. ¿Qué es lo que no te gustaba de Scaloni? No estoy en contra, lo que tampoco voy a sacar la pandereta por ganar 4 partidos a 1 año y medio del Mundial, digamos, que es el objetivo. Pero si le ganás a Brasil y Uruguay, que son los mejores y tradicionales equipos de América del Sur, mal no está la cosa. No, está bárbaro. Además le ganó claramente a Uruguay, sobre todo después de la media hora del primer tiempo, ya Uruguay casi le cruzó el medio de la cancha. Le ganó muy bien, en serio, esto te lo dije en serio. Sí. Hay algunos jugadores, Chavo, hablando muy en serio, que están pasando un gran momento, empezando por Messi. Sí, a mí yo creo que el emblema, el gran acierto, decir acierto porque es minimizarlo, pero me da la impresión de que De Paul es el emblema, la nave insignia del entrenador. Sí. El entrenador hizo ¿Sabés un gran quién es De trabajo. Paul para mí? Burruchaga. Es decir, aquel 8 que juega muy bien, pero que además desde el punto de vista táctico es un jugador valiosísimo. Yo creo que tiene mucho que ver con este lucimiento de Messi, ¿no? Con esto de... Es el que le hace a Messi a veces el trabajo sucio y a veces el trabajo limpio. A mí me parece que Messi tiene que ver con Messi, Chavo. ¿Vos crees que no tiene que ver con es Messi? Es él el que se ha recuperado. Él es un futbolista. A ver, yo creo que ha aprendido mucho. Vos, no sé si recordás, De Paul volvió a Racing un año y no le fue bien, no jugó bien, casi no jugaba, quedó en el banco de los suplentes. Le pasó lo mismo a Cabanega, que volvió a Newell's. Después se fue al Udinese y empezó a jugar a la selección en una posición diferente a la del Udinese. Jugaba más al ataque en Udinese, en la Argentina en un 8 más de recorrido. Se ha sentado de tal modo, y yo creo que la final con Brasil fue su partido consagratorio, se ha sentado de tal modo que yo creo que es un jugador clave en este equipo. Ahora, ha tenido razón en todo Scaloni, me parece, Chavo. Yo te quiero decir que yo no estoy en el fino, de verdad. No lo sé. Y tampoco quiero ser molesto, nada menos que con alguien de un entrañable afecto. Pero yo en los programas notaba que pegaban y que pegaban. Pero él terminó teniendo razón en la elección de cada jugador, empezando por el arquero. Este futbolista que yo te acabo de nombrar, De Paul, es la gran razón de Scaloni. Cualquier discusión que Scaloni entable la gana por De Paul. ¿El Cuti Romero? El Cuti Romero sí, le dio el resultado de la selección. El Cuti Romero fue el mejor jugando para Atalanta. Fue el mejor defensor de la liga italiana. Después pasó a la liga inglesa, que es un poquito más complicada. ¿Vos sabías eso? ¿Estabas bien enterado de eso? Sí. Porque a mí me da la sensación de que él tomó jugadores de los que no sabíamos tanto. Tengo hijos que miran mucho fútbol de afuera. Pues ya tenés hijos grandes. Tengo hijos grandes. Chavo, yo te veo tan joven como siempre. Muchas gracias. Y entonces... Pero los pibes crecen. Es más, tengo uno que trabaja en el fútbol profesionalmente, que se ocupa ¿Y qué te dicen? Y me habla de jugadores que juegan en el exterior. Cuando me hablaba de Romero, siempre. Romero había jugado en Córdoba, apenas. Los jugadores, también depende del técnico que te toque. El entrenador, esto lo veíamos hace años, el entrenador tiene mucha influencia en los futbolistas. Dibu Martínez, yo te voy a contar algo de Dibu, no sé si te lo dije, la última vez que estuve aquí. Pepe Santoro me dijo hace muchos años, Independiente tiene arquero para 15 años el día que este pibe llega a primera, estaba en sexta creo. Después se fue, Independiente lo cobró a Dibu Martínez, es un arquero muy completo. Muy completo. Sabe jugar con los pies, un arquero moderno. Un arquero que hizo muy bien además en irse al Aston Villa para tener continuidad. Sí, yo creo que achica a los delanteros. Sí.
Sí, los delanteros, qué sé yo, cuando le pasaba al Pato Filiol. Cuando lo enfrentaban a Filiol era otra cosa. O a Gatti. Sí, pero usted tiene lo que llaman los muchachos un lomo bárbaro. Sí, es muy grandote. Los arqueros de hoy son de ese estilo. El prototipo, el biotipo del arquero moderno. Y darle esta el de confianza Diego a Paredes también estuvo bien. Estuvo bien. Lo que pasa es que ahí tiene... A mí esto sí me gusta también de Scaloni. De acuerdo al partido del por ejemplo, viste que no tiene afirmado al lateral derecho. Entonces juega a veces Montiel, a veces Molina, de acuerdo a cuando necesita más marca. En el medio pasa lo mismo. Paredes es un jugador fantástico, de mucha categoría. Lo que pasa es que vos no podés jugar con Paredes, o creo, que a veces corres demasiado riesgo jugando con Paredes de volante central único. Entonces ahí es cuando juega Guido Rodríguez. No perdés el estilo porque Guido Rodríguez tiene la misma calidad de pase, pero juega un poco más atrás. Tiene el oficio de 5 más incorporado. Se mete entre los centrales, no va tan lejos. También de acuerdo al rival, pero sí lo ha manejado muy bien. Ha hecho un gran trabajo ahí Scaloni. Y te decía, Messi está en un nivel, en un Messi fantástico, de ganas de jugar además. Messi está en paz. A Messi era el que más le costaba era muy injusta la mochila además, porque era muy injusta la mochila que llevaba, era muy también dura. El trato que le daban, porque como de él siempre se espera que juegue 10 puntos porque es un genio, bastaba que jugara 8 o 7, para mí siempre era el mejor del equipo argentino. Y bueno, en el Mundial 2014 la selección llega a la final del Mundial, a ver, hasta Suiza llegó con Messi. Messi jugó una gran primera ronda y el partido con Suiza. Después ahí le empezaron a tomar la mano, el equipo cambió, entró Biglia y ahí empezó a crecer la figura de Mascherano. Pero Messi hizo un muy buen Mundial. Por supuesto. 2014. Estuvo a 10 centímetros, una pelota que pasa al lado del palo, de ser Gardel. Pero viste que el fútbol es... Después marró un penal en Estados Unidos en la Copa América del Centenario. Y ahí fue cuando renunció y después volvió. Pero me gusta verlo así. El otro día cuando se quebró, se puso a llorar el día del partido con quién fue, en la cancha de River, ya ni me acuerdo. Ese como día, Bolivia. Como Bolivia. Ese día nos emocionó me a todos. Soplaron, chavo, me soplaron. No es que yo lo como sé. Bolivia. Ese día se emocionaron todos, nos emocionamos todos. Nunca lo vimos así. Y otra cosa que también se permitió, que es algo de lo que le preguntan poco y que tiene una claridad meridiana para hablar, es del juego. Messi es un tipo que cuando habla del juego, como los tipos que juegan bien, como Román Riquelme, como el Bocha, como Diego, hablan del juego. Escucharlos hablar del juego es una maravilla. Chavo, ¿vivís lejos ahora? Bueno, porque me da pena hacerte venir por 10 minutos, pero no hay problema. Se nos fue el tiempo, ha sido un placer. No hay problema. ¿Está caro el asado o comí demasiado la última vez? ¿Por qué no invitaste más al asado? Estás invitado siempre. Lo que pasa es que vos también tenés tus ocupaciones y hay que encontrarte es un gustazo el hueco. Pero estás invitado a comer el asado cuando quieras. Un placer, Diego. Igualmente. Señor Diego Fuchs y nosotros una señora tanda. Ya venimos. Bien, vamos a tomar contacto antes de la columna con Rafael Paravecino. Rafa, ¿dónde estamos? Víctor Hugo, buenas tardes. Estamos en Viamonte, el 400, rectorado de la UBA. Protesta de estudiantes porque reclaman que continúe la virtualidad, porque justamente se vienen exámenes y esto dificulta a muchísimos alumnos. Esto no se trata de una cuestión sanitaria, sino más bien de una cuestión de logística. Hay por lo menos 50.000 alumnos y esta cifra sale de un recuento de firmas que han hecho los estudiantes para sostener la virtualidad, para poder rendir exámenes parciales y finales. Justamente los finales son los que más dificulta esta cuestión. Y hasta el momento no hay ninguna respuesta del rectorado, se mantiene inflexible la posición, incluso no entienden tampoco el reclamo, pero aquí están los estudiantes nucleados en diversas organizaciones para poder reclamar sobre esto. Rafael, volvemos por allí en cualquier momento. Hasta luego. Lo que ha dejado la pandemia en todo el mundo es terrible, en varios aspectos, en lo que hace a lo económico, pero también en lo político, la inclinación hacia la derecha aterradora que el mundo tiene en estos momentos y también
el drama social que se vive en la gran mayoría de los países del mundo entero. Vamos a hacer un paneo, empezando por el tema siempre doloroso de la migración. Ver ustedes lo que ocurre como salida que hay para la pandemia. Vamos a mostrarles esta noticia destacada que dice que la UNICEF registra este año el mayor número de niños y niñas migrantes que cruzan la selva del Darién hacia los Estados Unidos. La desesperación por encontrar un lugar donde tener una vida. Vean lo que pasa en México con el amontonamiento de los migrantes en ese país, porque para llegar a los Estados Unidos el viaje se tiene que hacer en la mayoría de los casos a través de México, y esto es lo que ha pasado. Lo que sigue pasando en Chiapas, en la frontera sur de nuestro país, miles de migrantes estuvieron en el Estadio Olímpico de Tapachula para ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Lo que quieren es una cita para poder acceder al estatus de refugiados y poder estar legalmente en México. La mayoría de los indocumentados son de Haití, pero también había de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, de Nicaragua. Vean además la cantidad de gente, el drama continúa en la frontera sur de nuestro país. Quique. Ok. Bueno, vamos a hablar también de lo que ha pasado en materia de desigualdad después de la pandemia. Se ha profundizado, la brecha es cada vez mayor, los pobres cada día más pobres y los ricos cada vez más ricos. Es una cuestión del capitalismo, pero justamente la pandemia vino a exacerbar esas brutales diferencias que hay en el mundo, haciéndolo invivible para la inmensa mayoría de la gente. Vamos a ir a las noticias que confirman esta idea, esta presunción, esta manera nuestra de ver qué ocurre en el mundo. Ponemos, por favor, la noticia. La deuda de los países pobres es la más alta de la historia, según el Banco Mundial, la más alta de la historia. Es decir, nunca se vio nada igual por culpa de la pandemia. Y la desigualdad en cuanto a la vacuna, mire lo que pasó con COVAX. El fracaso de COVAX ha sido terrorífico y eso ha impuesto mayor desgracia todavía al mundo. El fracaso de COVAX en su intento de vacunar al mundo contra la COVID-19. Pero después está lo que ocurre con las derechas. Vamos a hacer un recorrido, un paneo por todo el mundo que nos duele. Por cierto que es atroz lo que está sucediendo. Vamos a empezar por el estado de Texas. A la derecha de Texas ni Florida. A la derecha de Texas no hay nada, está Hitler. Cualquier cosa que sea repugnante desde el punto de vista político, porque ya es todavía mucho más que derecha. Vamos a ver esta información que tiene que ver con el gobernador Abbott. Mientras tanto, en Texas, el gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva prohibiendo los mandatos de vacunas contra el COVID-19 en ese estado. La misma impide que organizaciones, empresas y negocios obliguen a las personas a inmunizarse. Pero irónicamente, al gobernador, quien por cierto le dio coronavirus, pues dijo que las vacunas sí son seguras, son eficaces y la mejor defensa contra el virus, pero recalcó que debe seguir siendo una decisión voluntaria y que hay que respetar las decisiones de quienes no se quieren vacunar por cualquier motivo, ya sea una situación personal, creencias religiosas o por razones médicas. Directamente enfrentados al gobierno central, los tejanos, que un día se enojaron con el gobierno de México, que era su gobierno, porque no quería quitar el derecho a tener esclavos, porque ellos lo consideraban eso, lo consideraban un derecho, además de un negocio. Pero sigamos con nuestro paneo por las espantosas derechas del mundo, que por supuesto incluyen de una manera muy destacada a la de la Argentina. Ya vamos a llegar a la Argentina. Pero vean ustedes en Italia. Lo que ha pasado en Italia, hace un ratito conversábamos con Marcello Adaloisio. El gobierno está pensando decretar la disolución del partido neofascista Forza Nuova, que es el que generó todos los problemas que se dieron en la Piazza del Popolo, la entrañable Piazza del Popolo. Lo digo de esta manera porque si uno va a Roma, lo primero que quiere hacer es pasar por la Piazza del Popolo, sobre todo cuando tenemos en nuestro corazón, ¿se acuerda la película C'eravamo tanto amati? Esa maravilla que se quedó para siempre en nuestro corazón. Nos habíamos amado tanto. Bueno, esa piazza es la que usa ahora Forza Nuova para ir a protestar contra las medidas sanitarias que se quieren tomar. Y se fueron además contra los sectores sindicales. Todo lo que sea pueblo a ellos les huele muy mal. Y entonces fueron a castigar esa zona, la central de los trabajadores, y allí los trabajadores cantaban lo que ayer les mostrábamos. Y como chau, bella chau, siempre nos invita a la belleza dentro del dolor, aquel himno contra los fascistas, lo escuchamos nuevamente acompañándonos por un instante. Ahí están.
seppellire, lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire. Pero por supuesto, esto recorre el mundo, el espectro de una derecha vil, de una derecha que se lleva por delante todo con el afán anarquista, pero con una forma de anarquía que no tiene el romanticismo de comienzo del siglo XX, más bien todo lo contrario. Mire lo que sucede en París, acompáñeme con estas imágenes. Ahí está la multitud parisina reprochando también las medidas sanitarias. Esto es lo que nos deja la pandemia, más estupidez en los seres humanos. Las medidas sanitarias, que son la vacuna obligatoria, por ejemplo, para que uno pueda tener certezas y tranquilidad respecto a qué persona tiene al lado, una persona vacunada, pues no lo quieren de ninguna manera. Mire, de todas maneras, cómo los estados tienen que estar presentes, porque también, ya que estamos en Francia, mencionemos lo que se hace allí, que se refiere de una manera que vale la pena subrayar a lo que se ha hecho en la Argentina durante todo este tiempo, por más que no luzca. Hay muchas cosas que la derecha sabe hacer, llevarnos para otro lado, mantenernos confundidos durante todo el tiempo, hacernos discutir de un tema cuando las realidades pasan por otro. Veamos lo de Macron en Francia, anunció una mega inversión para reindustrializar a Francia. Escúchelo a Macron. La stratégie pour 2030 doit nous conduire à investir 30 milliards d'euros pour répondre justement à ce déficit, qui est le déficit en quelque sorte de croissance français. Alors, je ne vais pas ici dire que nous allons être les leaders dans tous les domaines. Nous devons être lucides sur nos forces, nos faiblesses. Et je pense que c'est pas parce qu'on le dit qu'on le devient. Je crois à la capacité performative de certaines paroles, mais je suis aussi lucide sur le fait qu'on parle là d'une compétition ouverte. Donc, il faut simplement savoir où on veut aller, les moyens qu'on se donne et les objectifs qu'on s'assigne. Un país con más industria. Lo que en estos momentos está ocurriendo también en la Argentina no lo puede discutir nadie porque los datos al respecto son elocuentes. También hay que hablar con Ione Belarra, una figura también muy destacada en materia de gobierno, de política en España, de lo que sucede con la vivienda, otro drama que en estos momentos está preocupando en el mundo entero. Ya sea pública o sea privada, se va a tener que reservar un porcentaje del 30% para vivienda protegida. O sea, si yo mañana, promotor, hago una promoción de vivienda de lujo, pongamos, en Sotogrande, efectivamente, el 30% va a ser vivienda social. Efectivamente, es la mejor medida para construir sociedades más igualitarias, más libres y más felices, que es nuestro objetivo. Y bueno, es que ahora habrá muchos empresarios ahora mismo llevándose las manos a la cabeza. O sea, yo entiendo que que ha reinado la ley de la selva en España en materia de vivienda. Le decimos a los grandes propietarios y a las grandes promotoras inmobiliarias, ¿tú quieres hacer negocio con la vivienda? Muy bien. Vamos a proteger que tú puedas hacer negocio, pero no cualquier negocio ni a cualquier precio. La garantía del derecho a la vivienda de nuestra gente está antes que tus beneficios. Se acuerda usted seguramente de lo de Berlín, ahora España, en todo el mundo hay una situación muy precaria con el tema de la vivienda. No solo nos pasa en la Argentina, y también la salida de la pandemia ha multiplicado los efectos de aquello que ya estaba mal antes de la pandemia. Mire esta noticia que refiere también al gobierno de España, a Pedro Sánchez. La salud mental tiene la crisis agravada por la pandemia. Es que no puede ser de otra manera, la gente lo ha pasado mal. La angustia de lo que iba a suceder en el futuro es hoy, estaba justificada, porque este hoy, que era el futuro hace algunos meses, traía la inmensa preocupación de qué vamos a hacer con nuestras vidas, con nuestro trabajo, con nuestro salario, con las ilusiones, con los derechos que tenemos para alcanzar una calidad de vida un poco mejor. Bueno, la respuesta ha sido enfáticamente muy negativa. Mire lo que dice Pedro Sánchez. El año 2009 no se renueva la estrategia de salud mental en nuestro país. Una hoja de ruta que permite avanzar con pasos afianzados hacia la mejor salud mental en su más amplio sentido. Y atendiendo a la emergencia provocada por el impacto de la pandemia del COVID en la salud mental, el Gobierno hoy presenta el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental COVID-19.
Este plan de acción, que se enmarca dentro de todos los trabajos que estamos haciendo para la renovación de la estrategia de salud mental, va a contar con una dotación económica de 100 millones de euros por parte del Gobierno de España. La salud mental también tiene que ver con la tranquilidad de la población. Yo creo que todos hemos mejorado bastante a partir del momento en que sentimos que la Argentina ha hecho una notable tarea con la vacunación. Estamos mucho más sueltos de cuerpo, esto es evidente. Estamos más satisfechos, más seguros, nos movemos de una manera completamente distinta. Espero que eso no nos lleve a asumir algún tipo de riesgos o de distracciones de quienes están a cargo de nosotros. Esperemos que no suceda. Pero hoy el número de contagiados es tan bajo, el número de muertes con respecto a la tragedia que vivimos hace 3 meses, 2 meses, nada más, es una cifra que levanta el ánimo, porque uno piensa que en algún momento vamos a sentarnos aquí o va a haber un primero en C5N diciéndole no hubo contagios en la República Argentina. Hoy hubo 200 nada más en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Imagine esto, con los 2.000, 3.000 contagios que tuvimos en determinado momento. Y eso lleva a que tengamos un poco más de salud mental, esto de lo que se estaba ocupando el gobierno español. Miren lo que ha sucedido, acompáñenos con estas imágenes, que hacen a una satisfacción complementaria. Los chicos se están vacunando, también ellos. Tener a los chicos bajo esa seguridad, sabiendo lo que ha pasado en el resto del mundo cuando no vacunaron a los chicos, hay padres que no los han querido vacunar. Aquí tuvimos una campaña impiadosa de parte de la mafia de Clarín y de La Nación Más para que los chicos no se vacunaran. Por suerte, en esto los padres, se trata de los chicos y no han jugado con este tema. Mire esta imagen que vamos a compartir con ustedes, cuánta emoción tiene. Re contenta, estábamos esperando para vacunarlo. Tengo el nene más chiquito que tiene asma, así que estamos contentos de que se puedan vacunar. Obvio. ¿Cuántos años tiene él? Él, 7. 7. ¿Tenés otro más? Sí, uno de 3 que se vacuna mañana. Se vacuna mañana. Fue rápido el llamado, ¿no? Sí, los inscribimos el día que habilitaron la inscripción y nos mandaron enseguida los... Sí, para todos. Cuida a los más grandes. Sí, a los más para todos. Nosotros vivimos con el abuelo y queremos también cuidarlo al abuelo, así que... Ha sido devastadora, pero los que tenemos cierta edad estamos un poco más obligados a sobrellevarla. Los muchachos no entienden nada. La vida se les complicó tanto, que no podían salir, que no podían divertirse, se han enojado y lamentablemente algunos salieron para el lado de los tomates en materia política. Vamos a ver si se puede reordenar la situación, pero ha sido tal la frustración, el desencanto, esa decepción que los ha ganado, que lamentablemente tenemos ahí un cuadro de situación altamente preocupante con lo que políticamente sucede con los jóvenes. Pero lo pasaron mal, muy mal. Y ahora aparece el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso, diciéndoles, muchachos, a todo lo mal que les fue, a todo lo que no pudieron ver a sus amigos, a sus compañeros, nosotros le vamos a buscar algo, una manera de promover, que se puedan encontrar, que se puedan abrazar, que es lo que quieren. Tenemos 30.000 pesos para ustedes, que en el conjunto creo, dijo hoy la doctora Julia Estrada, de brillante pasaje por nuestro programa hace un rato, 6.000 millones de pesos. Con 6.000 millones de pesos vamos a conseguir que los chicos puedan hacer su viaje de egresado. Primero miremos la noticia y después vamos a hacer algunas comparaciones. Esto se refiere a los empresarios de turismo que defendieron el programa de financiación para viajes de egresados. ¿Cómo no lo van a hacer? ¿Cómo se lo van a perder si para ellos es tan importante 30.000 pesos en el bolsillo del pibe para que pueda tener el transporte, para que pueda pagar el hotel? Y esto determina que si lo paga, alguien hace plin caja, pero ese plin caja lo lleva a poder gastar y poder invertir de otra manera. Es un círculo virtuoso el que se crea con este tipo de situaciones. Parece mentira que no lo quieran entender así y que se vuelvan críticos de algo que le va a costar al país 6.000 millones de pesos. Usted conserve esta cifra. Le va a costar a la provincia de Buenos Aires 6.000 millones de pesos. Quédese con esa cifra por un momento, pero ahora permítanme compartir con ustedes la tapa de la mafia de Clarín sobre este tema. Ahí está, Kicillof, de campaña con los estudiantes, regalará los viajes de egresados. Ya vio lo que dicen quienes trabajan en esto. Ahora le quiero mostrar a la gente de Mañeto y a todos los que piensan de esta manera tan vil, tan egoísta y tan absurda, algo para que con 6.000 millones de pesos en la cabeza podamos hacer comparaciones. Aquí está. Vayamos a lo que ha sucedido con Vicentín. Mire este tuit de Daniel Adames. ¿Qué hicieron con tus impuestos? Hablemos de meritocracia.
Macri le dio a Vicentín, ¿podemos hacerlo más grande lo de la derecha? Igual creo que se ve. Macri le dio a Vicentín el equivalente de 100 años de planes sociales. A Vicentín, 23.000 millones de pesos, 4 veces. Clarín, lo que le dan a los pibes para que puedan hacer su viaje de egresados. No seas tan malo, no seas tan diabólico. Onganía le dio gratis a Vicentín las hectáreas de Santa Fe que hoy ocupa. Martínez de Oz le dio gratis a Vicentín el puerto sobre el río Paraná. Y Cavallo le dio a Vicentín la estatización de su deuda privada, que ahora pagamos todos. ¿Se da cuenta? Hay que tomar medidas. Hay que ayudar a la gente después de la pandemia, si no, ¿cuándo? Y hay que ayudar al que lo está necesitando. Lo necesitan los más vulnerables, los pibes, pero lo necesitan también los sectores medios, esos que están un poco extrañados. Hasta el 2015 vivieron la mejor etapa de la vida de los argentinos, por lo menos que conocen estas generaciones. De 2015 a 2019, la vida les fue arruinada por el neoliberalismo. ¿Hay alguna duda? ¿Por qué reaccionaron como lo hicieron en la elección del 2019? Porque no se podía más y lo hicieron sin pandemia, sin esta pandemia maldita que se nos vino encima en este tiempo. Mire usted lo que ha pasado con el previaje, derecho para la gente, derecho a viajar para cualquier persona que esté más o menos con un sueldo decoroso. Se abren las puertas de este viaje. Pongamos la noticia, no la demoremos. Boom turístico por el fin de semana largo. Se gastaron casi 18.000 millones. De ahí la alegría del ministro Lamens. No es para menos, no es para menos. Tenemos cifras y lo vamos a comunicar seguramente mañana de que está el mejor fin de semana de los últimos 10 años. Decía la Cámara de Empresarios de Mar del Plata que es el mejor fin de semana de los últimos 8 años y nosotros tenemos niveles de ocupación entre 90 y 100 en todos los destinos de la Argentina. Es impresionante. Ayer me escribía la ministra de San Juan y me decía, Matías, es impresionante lo que está pasando, no solo las localidades turísticas, por la gran cantidad de turistas que viajaron por todo el país. Tanto la oposición mediática juega. Mire de qué manera. Vamos a ver esto que publicó el diario de los Aguiar en el día de hoy. Demagogia laboral, desaliento empresarial. Ya vieron ustedes cómo estaban de desalentados los empresarios que celebraban, por ejemplo, la medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La generación de trabajo en la Argentina no se logrará con declaraciones voluntaristas ni desconociendo los excesivos costos de la legislación laboral. Siempre van por ese lado. Van a decir cualquier cosa. Como señala, bueno, hablábamos recién de la provincia de Buenos Aires. Escuchemos a su gobernador. Creo que de cara a esta campaña electoral, donde además Macri se animó a decir, bueno, si pierde el gobierno se tiene que ir, Vidal se animó a decir que iban a buscar tomar la presidencia de la Cámara, de Diputados Nacional, que habitualmente se le da al oficialismo. Nosotros lo hicimos en el momento en donde Macri gana la elección por un punto en el balotaje, estoy hablando de 2015, por una decisión política se dejó que presidiera la Cámara Monzó, alguien del oficialismo, aunque no le daban los números. Votamos a favor por un tema institucional. Pero las instituciones les importa 3 velines. Creo que esa doble vara. Ya han dicho que yo decodifico que si ellos obtienen de nuevo un resultado favorable, van a apostar a que sea ingobernable la Argentina. Recién recordaba de épocas notables del cine italiano, C'eravamo tanto amati, nos habíamos amado tanto. También los monstruos y los nuevos monstruos. ¿Se acuerda, por ejemplo, aquel Gassman que iba cruzando la calle entre los autos y le rezongaba, le decía de todo a quienes iban al volante? Camina, cruza, se sube a su auto y empieza a decirle de todo a los peatones que cruzaban delante de los autos como él lo había hecho antes. Aquel ciudadano perfecto de los monstruos, ¿se acuerda? Que va a entrar a su casa y ve que matan a alguien. Y mira, entra a su casa, le sirven la cena y cuando le sirven la cena le preguntan ¿alguna novedad? No, todo en orden. Porque para ellos, para esos monstruos, la vida tiene connotaciones que felizmente no se dan para las inmensas mayorías, estimo. Mire usted los nuevos monstruos que vamos a presentarle a continuación. Verdaderos monstruos. Monstruos en su sensibilidad. Monstruos en su capacidad para mentir.
monstruos de cinismo, monstruos de la mentira, verdaderos nuevos monstruos. Vamos a empezar por María Eugenia Vidal, que dice que la vicepresidenta de la República es un engendro y nos deja preguntando, y entonces María Eugenia, ¿qué es usted? Ellos deben resolver su propia gobernabilidad y cómo van a llevar adelante el país en los próximos 2 años en el estado catastrófico en el que está hoy, mucho peor que en diciembre de 2019, con la gente sintiendo que el futuro es una pared y que no hay horizonte. Y con 7 de cada 10 jóvenes, hoy veía una encuesta diciendo que se quieren ir. Eso es lo que pasa cuando no hay con este engendro de vicepresidenta que es presidenta y presidente que no preside, en un país que necesita un gobierno que sepa qué rumbo y qué camino tomar. Viene un dinamarqués que no sabe nada de la política argentina y te dice, definime a Alberto Fernández. Un presidente protocolar. ¿Cómo será el engendro de alguien que dice amo la provincia de Buenos Aires, voy a cambiar la provincia de Buenos Aires, y de pronto aparece porque le resulta, cree ella, más fácil? Hasta la aparición de Milei pensaba que tendría la vaca atada y se va a la ciudad de Buenos Aires. ¿Es un engendro políticamente eso? No conozco huidas de Cristina Fernández de Kirchner, sino por el contrario, pecha puertas, va para adelante, va para el frente. En cambio, María Eugenia Vidal se va de la provincia de Buenos Aires de la manera que todos sabemos que hizo. Había dicho que amaba la provincia, le encantaba comprar en los boliches de barrio de la provincia. Pero ahora ama la ciudad de Buenos Aires y lo que le da mucho placer son los lugares de barrio de la ciudad de Buenos Aires. Es un engendro político, pero de verdad, porque no se puede huir así como así de la responsabilidad de quien gobernó la más importante provincia del país e hizo el desastre que le costó perder por 15 puntos, con un gobernador que andaba en un auto recorriendo ciudades y diciendo aquí estoy, me parece que puedo hacer las cosas mejor. No se sabía si era así, pero sí se sabía el desastre, el engendro que había hecho María Eugenia Vidal con la provincia. Y este otro engendro, este otro monstruo, ven ustedes a una mujer hablando de que el problema de la violencia de las mujeres existe porque después le dan platita. Es decir, la pegan, la castigan, la tienen al borde de la muerte, pero después el marido le da unos pesos y con eso se arregla todo. Usa este monstruo de la política para hablar del gobierno, comparar al gobierno con un hombre golpeador. Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Si un marido golpea a la mujer todos los días, le dice no valés, no servís, sos terrible, no valen nada, no sirven para nada, y después que la golpea le dice pero te doy platita, así te compras un anillo, el que querés. Un día la mujer lo acepta y se reconcilia. Otro día dice me están usando. Otro día dice me están humillando. Otro día dice me están aniquilando en mi dignidad de persona. Esto es lo que sienten hoy los pobres en toda la nación. Nuevos monstruos. Mire este señor, al que no conozco demasiado, su apellido en italiano se dice Chiquero, y él está abogando claramente por el voto calificado. Estas cosas pasan en la Argentina, por supuesto, pasan en TN, pasan en La Nación más Macri, pasan en lugares donde la invitación se hace siempre y cuando sepamos que detrás hay un proyecto de monstruo. Se les ha acabado el relato, no hay más relato. Hay gente pobre que no lo votó. Y ahí está mi ex jefe, Diego Santilli, porque bueno, ahora está haciendo en la provincia la campaña, ¿no? El señor vicejefe. Sí. Y está él junto con Facundo Manes, yo lo digo a veces en muchos lugares, le ganó la gente pobre. No es que lo vota la gente que tiene cultura, pero los que no lo votaron, Luis, son los pobres. Que tiene cultura, por ejemplo, es aquella a la que un candidato expert, un hombre de esos nuevos monstruos, dice, miren este tuit, para que vean ustedes cuánto teníamos para relacionarlo con el viejo cine italiano.
Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán. Un monstruo internacional, para poder hacer promedio también. ¿Le gusta Bolsonaro? Veamos esta denuncia hecha sobre quién es el presidente de Brasil. Ocurre que lo han denunciado ante la Haya por el genocidio de los pueblos originarios, por alentar los ataques contra las comunidades y territorios de los indígenas. Los abogados indígenas ante la Corte Penal Internacional denuncian a Bolsonaro. Y mientras tanto, esta marcha respecto al personaje. Cantos y reivindicaciones de miles de indios de diferentes tribus procedentes de todo Brasil, en Brasilia, para protestar contra la amenaza a sus territorios que representa para ellos la política de la Amazonía del presidente Jair Bolsonaro. Neste contexto atual, deste atual governo Bolsonaro, governo que a gente considera anti-indígena e que quer a todo custo exterminar e acabar com os povos indígenas. As invasões estão aumentando cada vez mais no território. Então nós temos um desafio muito grande contra a madeira, contra o garimpo, contra a mineradora, contra a ferrovia, contra todos esses projetos de morte do governo. Pero pobre de ellos si reaccionan como en Chile, por ejemplo, porque inmediatamente la represión es lo que sucede a continuación de cualquier acto nefasto del neoliberalismo, llevándose los derechos, las ilusiones, el deseo de comer, de alimentarse y de vestirse de la gente. En Chile no lo pasan para nada bien los mapuches y se llega a esta represión. Esta es la postal habitual, por otra parte, de las derechas chilenas. Esto han hecho siempre con su pueblo. ¿Pero esto es de Chile acaso solamente? ¿Vamos a cometer la injusticia de imaginar que esto es así cuando hemos visto en la Argentina de años recientes represiones con estos mismos tanques, con esos mismos chorros de agua, hasta contra jubilados en el puente Pueyrredón, contra personas con discapacidad a las que apartaban mandándolas al piso con sus muletas o en sus sillas de rueda? Es decir, esto es América Latina, esto es Colombia, esto fue Ecuador hace poco, esto es Brasil, así sucesivamente, esto fue Perú. Por eso es que nunca podemos perder de vista qué forma política es la que recurre siempre a estos procedimientos. Mira Piñera hablando, decretando el estado de excepción. Es de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado, cometidos por grupos armados en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. Y en consecuencia, queremos comunicar hoy a todos nuestros compatriotas que, dados los hechos antes descritos, hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por Piñera. Situación en Bolivia, para no irnos demasiado lejos. Arce, su presidente, denunciando el intento nuevamente de un golpe de Estado. Los sectores de la derecha que van a la calle, que van a tratar de deteriorar ese gobierno, horadar todo lo que se pueda hacer. Después del golpe de Estado, después de tener que reconocer el triunfo del pueblo boliviano en las urnas, igual el deseo golpista. Lo denuncia el presidente Arce de esta manera. La conspiración antidemocrática no ha sido definitivamente derrotada con las elecciones del año pasado. Vuelve a alzar la cabeza promoviendo disturbios y la desunión entre bolivianas y bolivianos para crear... Pero es 12 de octubre y nosotros queremos hacer un recorrido con tres posiciones bien distintas. Una que habla de la dignidad que como humanos nos merecemos, otro que habla de la estupidez humana, representado en forma notable por Aznar, que no es un actor, será un actor de la política, pero no es un artista que está haciendo de imbécil, sino que lo es. Y luego, un presidente compungido, porque alguna vez, hoy 12 de octubre, vale la pena recordarlo, alguna vez se le dijo que no
a los colonialismos. Y eso le provocó un dolor en su corazón. Vamos a empezar por la dignidad del presidente de México. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. Primero deseamos ofrecerles perdón y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. La filtran y empiezan los ataques, burlándose de nuestra propuesta. Que por qué tenían ellos que pedir perdón, con mucha arrogancia. Les faltó humildad. Se olvidan de que el poder es humildad. A ese hombre y a su presencia allí en Teotihuacán, un lugar sagrado de la historia azteca, le responde Aznar. Aznar fue el miserable presidente español, golpista contra Chávez en el 2002, por su manera de estar de rodillas ante el poder imperial de los Estados Unidos. Aznar acompañó la guerra de Irak, que asesinó a 1 millón de personas, con el cuento de que había armas en donde no había ni cuchillos de madera. Ese es Aznar, para que ustedes tengan idea de quién es el que le responde al presidente López Obrador. No voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy. Por defender la historia de España con sus claros y con sus oscuros, con sus aciertos y con sus errores, yo estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador de Santander, para mayor señor. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Hemos tenido el digno, el idiota, y ahora tenemos el súbdito, para ser suave, porque es de acá, el que les vamos a presentar pidiéndole disculpas a los reyes de España. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Hoy cumpliría, para terminar este tramo y charlar nada menos que con Mempo Giardinelli, qué gusto nos vamos a dar. Hoy cumpliría 86 años Luciano Pavarotti, uno de los nombres más ilustres de la historia de la humanidad. Los artistas son parte esencial de la historia de la humanidad. Y un día, en 1999, si mal no recuerdo, se juntó con Mercedes Sosa y cantaron en la ciudad de Buenos Aires. Los dejo con eso para evocar a Pavarotti, que hoy cumpliría 86, y me voy a nuestra mesa de trabajo a conversar con Mempo Giardinelli. Qué gran momento, ¿eh? Qué postal de la felicidad para uno como espectador. Está con nosotros Mempo Giardinelli. ¿Cómo va la vida, Mempo? Bueno, complicada como todo en la Argentina, Víctor Hugo, pero le ponemos el pecho, ponemos optimismo y yo trato de hacer lectura general, no saliéndome, digamos, de los cauces del razonamiento, digamos, ¿no? El optimismo como una respuesta lúcida o el optimismo como un mecanismo de mantenernos vivos. No, yo creo que hay elementos dentro de lo malo, de lo oscuro, de lo negro, de lo bestial, como yo lo llamo. Creo que hay elementos para tener un moderado optimismo, desde luego, porque eso depende de nosotros, depende del pueblo argentino. En realidad el protagonista
el gran protagonista de este país es el pueblo argentino, que es el que está resistiendo, que es el que sufre, el que recibe las patadas y las zancadillas permanentemente de sectores que son, bueno, están ya identificados y son cada vez más retrógrados, ¿no? Es decir, el retroceso que ha dado nuestro país en los últimos años, en términos de conducta cívica, en términos de convivencia democrática y demás, realmente lo que nos queda como un pilar fundamental y central son las madres y las abuelas que están llamando al 17 de octubre, y nosotros vamos a estar ahí. Cuando digo nosotros me refiero a Manifiesto Argentino, y yo voy a estar, porque realmente siguen siendo la gran reserva moral de este país y son el ejemplo a seguir, porque en realidad, desde el punto de vista, digamos, de las autoridades, hay de todo. Este es un gobierno muy ecléctico el que tenemos en este momento, al cual uno puede señalarle muchos puntos. Yo personalmente en cada columna, cada semana, marco un montón de cosas que me parecen errores, digamos, que me parecen rumbos inexactos y demás. Pero también soy consciente, plenamente consciente de que este es mi gobierno y que esto hay que sostenerlo. Y esto es muy difícil por momentos, y hacerlo llegar a la totalidad de la población, a los más jóvenes. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Por qué no llega? Bueno, no llega en primer lugar porque no hay una política comunicacional. Este es un error. ¿Y cómo armás una política comunicacional con el 5% de los medios y el 95% de ellos? Bueno, esto requeriría cambios que nosotros venimos planteando hace tiempo. Por ejemplo, muchos me dicen, no es bien, pero la TDA hubiera sido fundamental. La TDA se veía en 10 millones de hogares. 10 millones de hogares son por lo menos 35 o 40 millones de personas. Pero no tenía gravitación política. ¿Perdón? No tenía gravitación política. ¿Pero cómo que no? Sí, vos creés que sí. Pero bueno, respeto eso. Este canal se vio en todo el país. En todo el país se vio a través de la televisión digital, porque la televisión digital es gratuita. Tiene las 24 horas con llegada estupenda, con nitidez y con toda la digitalización. ¿Qué pasó con la televisión digital? Esa es la pregunta, mi querido Víctor Hugo. Yo se la vengo haciendo al presidente desde hace 2 años. ¿Qué pasa que no la ponen en marcha? Quiero imaginar, y me duele imaginar, que debe haber presiones feroces de quienes ya sabemos, digamos, de la trifecta que gobierna de alguna manera o cogobierna desde el punto de vista comunicacional. Pero esto es algo que todavía se puede hacer. ¿Sabe cuánto costaría levantar la TDA Argentina? Levantando todas las antenas que se han caído, todas las repetidoras y demás. No lleva más de algunos millones de dólares, quizás, que vale la pena invertirlos en eso, y ocupamos todo el territorio nacional, desde La Quiaca hasta la Tierra del Fuego, llegando a las 24 horas. Ocuparlo no quiere decir que te vean. Mempo, estaba a pleno la televisión digital en 2015. Y te dieron vuelta con que habían matado a Nisman, el gobierno, que había dineros espurios, el crimen de la efedrina, y eso predominaba, y estaba la televisión. Los mensajes perversos, Víctor Hugo, siempre van a llegar. Yo no digo que no van a llegar, pero hay un modo de alguna manera de emparejarlos. Y cuando uno tiene un 90 y pico % de monopolio, tiene que enfrentarle un arma importante. La TDA ha sido un arma importante. Yo viajo mucho por el interior del país y lo hablo. Es decir, la gente echa de menos y me pregunta a mí, ¿y por qué no voy? Yo tengo ahí todo el retransmisor y no veo nada. O veo 2 canales tontos, pero han sido borrados. Ahí hay todo diría yo, una directriz que yo ignoro, pero que evidentemente ha existido y que desdichadamente el gobierno no ha salido a enfrentar esto, quizá por indecisión política. Bueno, a los 2 meses empezó, más que indecisión fue falta de poder político, quizás. Pensé que a los 2 meses estaba con la pandemia luchando con un enemigo invisible, un fantasma también atroz. Con la pandemia pudo ser importantísimo. Víctor Hugo, los que trabajamos en comunicación desde hace 50 años, sabemos que lo más importante es llegar. Después uno ve cómo llega, pero si no te dejan llegar, si cortan las vías de comunicación, lo único que queda es el silencio y queda el desvalimiento de una sociedad que queda presa del mensaje perverso, mentiroso, canalla del sector dominante. Bueno, hay que enfrentar esto. Ahora, ¿cómo se enfrenta?
diciéndole pórtense bien, no alcanza, no lo hacen. ¿De qué manera se lo hace? ¿A través de la economía? Tampoco, porque son demasiado poderosos, son el poder económico de la Argentina. Entonces, ¿dónde está el camino? Y el camino está en tener algo alternativo. Esto fue la ley de medios y esto fue la TDA. Si tuviste que dar un paso atrás con Vicentín, que tenías toda la razón del mundo. Si tuviste que bajarte del caballo de la justicia que implicaba ir sobre Vicentín, ¿cómo haces para ya no ir contra la familia de Vicentín, sino ir contra las familias de todos los poderosos del país? Yo no soy el hombre del poder, pero si lo fuera, y si yo estuviera al lado del poder, yo le diría, ¿sabe qué? El poder se ejerce, y ejercer el poder es tomar decisiones. Y las decisiones no siempre son agradables, más aún, las grandes decisiones son las no agradables. Son las que no llevan, no conllevan el elogio y el aplauso de los poderosos, más bien todo lo contrario. Bueno, yo esperaba eso y sigo esperando, y creo que el pueblo argentino sigue esperando que nuestro gobierno, el del Frente de Todos, tome ese rumbo. Porque sería muy triste morir en la de ellos, ¿no? Por eso mismo hay que empujarlo. Mirá, Víctor Hugo, a mí muchas veces me critican, me dicen, no, pero tus columnas son muy duras. Yo digo, ¿saben qué? Para blandos, estamos sobrados en la Argentina. Yo no quiero caretear. Yo no soy un hombre de poder, yo no significo nada, no tengo ningún valor. Pero lo que tengo son principios. Son principios de esencia, educación y capacidad de decir las cosas, porque soy un comunicador hace 50 años y enseñé en varias universidades. Has tenido razón, el tema de la hidrovía, por ejemplo, que tanto defendiste, que eras una especie de solitario. Ahora, ¿eso no sirve porque no se logró? Igual sirve. No, pero de alguna manera se dieron pasos. Exactamente. Para entender el fenómeno. Exactamente. Bueno, yo creo que no hay peor batalla que la que no se da. Yo he planteado ese tema, he planteado ahora lo del litio, he planteado lo del corte de quebracho, que es una barbaridad en mi propia provincia, es un disparate. Y me dicen, no, es que son empresarios buenos. No hay empresarios buenos, por lo menos en materia de quebracho. Hablando de empresarios, qué difícil es todo, de cualquier manera. Porque vos pensás, hoy Feletti asume. Hoy. Sí. Y tiene que ir con los empresarios, contra todo el aparato que rodea a los empresarios, a decirle, por favor, la yerba, el arroz, me lo puede poner más barato, porque se le dice póngalo más barato, y los multa, le sacan el arroz. Y no hay arroz. Mañana, la semana que viene, tenés desabastecimiento. Es muy difícil porque los elementos que hay para luchar contra ellos son muy modestos. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos entregamos? Hay que crear esos elementos. Bueno, para la creación de esos elementos de resistencia, lo primero que hay que hacer es tener la idea de resistencia. En segundo lugar, hay que germinar la decisión de resistencia. ¿Qué le pedís a Alberto Fernández así de una? Por favor, presidente, ¿qué? Que cumpla todo lo que se prometió al pueblo en diciembre del 2019. Simplemente con que cumpla, estamos fenómenos. ¿Que cumpla qué quiere decir? Quiere decir tener ante todo el interés del pueblo, que son millones de ciudadanos y ciudadanas que lo han votado, que nos han votado, que creyeron y creen en el proyecto, y no en quedar bien a ver que no se enojen los empresarios, o que no se enoje la embajada, o que no se enoje quien sea. Se vale el apunte primero a los que te auparon a este lugar, a los que te llevaron a este sitio. Pero me parece que yo no he sido Grullo, parece, yo no he sido nunca candidato, y creo que vos tampoco. Pero digamos, si uno es candidato, ¿a quién se debe? Se debe a los votantes, a las votantes. Se debe al voto. También vos podés pensar, hay que respetarlo cumpliendo también vos podés pensar, yo le quiero dar a la gente lo que está esperando, pero lo tengo que hacer bien, porque si lo hago mal termino no dándole nada a la gente que lo está esperando. Si yo me largo directamente al indulto a los presos políticos, que nos duele cada uno de ellos en el corazón, empezando por Milagra. Si yo hago eso, me devoran el gobierno. Estás tocando un tema central, lo de Milagro Sala, y te agradezco que lo toques. Lo de Milagro Sala ya es insostenible. No hay argumento ni jurídico, ni político, ni económico, ni moral, ni siquiera el miedo a la respuesta del poder verdadero que existe en Argentina. Milagro Sala tiene un solo camino acá, y lo que hay que hacer es una sola cosa, es un decreto de necesidad, urgencia, amnistía, y que quede libre mañana a la mañana. ¿Es jurídicamente viable? ¿Lo tenés chequeado eso? Estoy convencido de que sí, además creo que el pueblo argentino va a sostener eso. ¿Qué van a hacer?
¿Qué va a ser lo contrario? ¿Qué se va a independizar Jujuy, como se quiere independizar Mendoza, como se quiere independizar Santa Cruz de la Sierra en Bolivia? Es un disparate esto. ¿Qué van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a impedir esto? Si es una orden presidencial. Pero el presidente tiene muchos más poderes que los que está usando. Esta es mi opinión. No soy un constitucionalista, pero estoy muy metido en el tema. Y creo que el presidente puede tomar una serie de decisiones que no las tomará, no sé, él tomará sus recaudos, lo respeto totalmente. Pero vienen 2 años mejores ahora, en los que va a construir un poco más de poder político, me parece. No queda otro camino. A partir de la superación económica, sea cual sea el resultado del 14 de noviembre. Tiene 2 años y pico. Por supuesto. Para levantar al país. Y cuando levanta al país y levanta la imagen famosa, etcétera, ahí viene lo que llamamos el poder político, que es muy modesto frente al poder real. Pero cuando el poder político se hace más importante y se ejerce, algo puede hacerse. Esto va a ser así, tal como decís, después de las elecciones. Pero ojo, eso sí se gana. Y si no se gana, también va a haber que hacerlo. Y va a ser mucho más costoso, pero no va a quedar otro camino. Porque, a ver, la bestia, yo llamo la bestia o la bestia negra, digamos, todo este delirio fascista, violento, autoritario. En realidad, yo no sé si van a respetar el resultado electoral si es desdoroso para ellos, como yo creo que va a ser. Y ahí estamos en un problema muy serio, muy serio. Yo estoy en problema serio ahora porque estoy desobedeciendo el pedido de un momento de publicidad. ¿Me lo permitís? Y seguimos enseguida con Mempo Giardinelli. Ya venimos. Seguí así. Que toma esa cámara. Estamos ordenando, me dice Mempo, ¿yo estoy bien así? Digo, sí, te toma esa cámara, te toma sin ningún problema. Esa sonrisa que no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo, me parece, Mempo. Bueno, yo trato de forzar mi propio optimismo. Trato de pensar que en el paneo que vos hiciste hace un rato sobre la situación violenta del mundo, yo pensaba, viéndola, que bueno, que estaba muy bueno presentarlo, porque de alguna manera, en primer lugar, vemos que no estamos solos. No somos los únicos que estamos atravesando esto. En segundo lugar, vemos que hay una preocupación mayoritaria, incluso en otros pueblos, lo que vos pasabas de otros países en los cuales los pueblos no están entregados a esos discursos malévolos, mentirosos, criminales en el fondo, porque es una violencia criminal, son nazis, son fascistas, realmente son capaces de cualquier cosa y van a ser capaces. Entonces hay que frenar. ¿Cómo los frenamos? Los tenemos que frenar con serenidad, con discurso diferente, tenemos que y con cierta frialdad para seguir trabajando con los pueblos, porque nosotros sí trabajamos con los pueblos. Yo me encuentro me encuentro mucho, yo me encuentro con un empresario cada 3 años, pero me encuentro con la gente de la calle, me encuentro todos los días. Yo creo que ese es un factor en el cual a veces hay que explicarle, porque viene mal informado el amigo, la amiga, la compañera, el compañero, pero hay un espacio en el cual se puede trabajar. Y evitando la violencia de ser posible, Mempo, porque me parece que violencia contra violencia ellos nos ganan. Son violentos como profesionales, son como jugadores de primera cuando hablamos de violencia. Bueno, el punto 1 de la salida, no solo de la Argentina, sino del mundo, el punto 1 es democracia y paz. Ese es el punto 1. Democracia, paz, decisivo, la única esperanza. Y paz, porque además la paz es lo que más los irrita. Fíjate vos que siempre en la telebasura, como la llamo yo, siempre en la telebasura hay provocadores. Por eso yo a veces pienso con algunos colegas, amigos o gente que yo respeto, diputados, diputadas, le digo, ¿para qué vas? Te van a provocar. Y vos, en el fondo hay un sentimiento como de superioridad. No, yo voy a saber de valor. No vas a saber o no vas a poder porque te van a cortar cuando ellos quieran. ¿Sabes qué ejercicio hay que hacer cotidianamente para dispararle un poco a la provocación? Claro. Porque en eso ellos se divierten mucho. Claro. Le sale bien la provocación. A mí me han invitado a cantidad de programas y no voy. María Eugenia Vidal trató de engendro a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hace? La deja pasar, porque si le responde, si le quiere responder, ¿qué tiene que decir? Bueno, Cristina la sabe lunga en este terreno, y bien que hace, por supuesto. Pero eso saben sacarte de quicio, ¿eh? Saben mover... Saben sacarte de quicio, no digo que sea imposible, pero saben sacarte si vos entrás en el terreno de ellos. No hay que entrar en ese terreno. Dentro de lo posible. No hay que entrar en ese terreno. Es decir, te provocan, déjalo pasar.
Hay que hacer la Verónica como hacen los torinos. Sí. Eso hay que hacer. Pasa el toro, que siga de largo el toro. Fíjate que ellos lloran por temas tan baladíes y mientras tanto hacen daño en cada título, en cada zócalo. Son malos en serio, ¿no? Son malos, son profesionales de la maldad, claro. Son grandes jugadores Son de eso. Nos queda un profesionales, minuto. son inteligentes, sí. Ya lo veo a Gustavo Silvestre con todo pronto para su gran programa. Mempo, me dio mucho gusto. También para mí, este te agradezco ratito. mucho estos minutos. No se viene en lo humano. Porque estemos de acuerdo, no puedo leer todo lo que escribís y demás. A mí lo que me importa es esa tibieza que viene de una persona tan confiable, tan querida. Preferiría que la llames calidez. Gracias, Mempo. vos, Muchas gracias. Amigos, está Gustavo Silvestre ya con todo listo para empezar minuto 1. Nosotros los invitamos para mañana, si Dios quiere, acá a las 6, acá estamos. Hasta entonces.